Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Mi nombre es José Luis García. El artículo que me tocó fue el de eficiencia de enfriamiento evaporativo de un sistema de nebulización en un invernadero de rosas. Pues aquí tenemos los datos del artículo, tenemos pues el nombre del artículo en inglés, el nombre del autor, el lugar donde fue desarrollado y pues las fechas en las que se manejaron para... pues aquí tenemos el índice en secciones, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, y pues es el número de diapositiva donde se encuentra. Vamos a ver la introducción. El control del clima del invernadero pues es importante para realizar las mejoras necesarias que conducirán a un sistema de producción pues más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Los invernaderos ventilados con frecuencia pues se calientan demasiado, con altos niveles de radiación solar. Entonces pues las temperaturas interiores de verano deben mantenerse cerca o por debajo de la temperatura de la temperatura exterior en la que se hallan. Entonces, para lograr esto, debe proporcionar alguna forma de enfriamiento. Para esto se han desarrollado sistemas evaporativos para enfriar los invernaderos y pues proporcionar las condiciones deseadas de crecimiento que se requieren durante la temporada de calor. Entonces, pues esto se va a lograr mediante un enfriamiento evaporativo. Nosotros sabemos que va a reducir la temperatura del aire mediante la evaporación del agua, y pues a medida que se evapore el agua se va a reducir la temperatura del interior del invernadero. Pues no solo se va a enfriar el aire, sino que también va a aumentar su humedad. Ser un sistema más factible, sistema de enfriamiento mecánico, y pues eso tiene importancia porque hay que cuidar el nivel de humedad debido al efecto que este tiene sobre la tasa de pérdida de agua de las plantas. Entonces pues en los últimos años se han utilizado los High Pressure Fogging System, que sería pues viene siendo un sistema de nebulización a alta presión. Pues en los invernaderos, estos sistemas de nebulización a alta presión se pueden diseñar y operar a temperaturas y humedad pues más en los invernaderos, y pues que las posibles temperaturas que maneja un sistema de ventilador y empaque. Pues estos sistemas de nebulización son más costosos, pero cuando las temperaturas y los niveles de humedad pues los requiere que sean uniformes, pues se consideran el mejor método de enfriamiento por evaporación. Los sistemas de nebulización pues se basan en rociar agua en pequeñas gotas que van de 2 a 60 mil de diámetro. Pues esto es para aumentar la superficie del agua en contacto con el aire. El agua pues se va a forzar a boquillas colocadas sobre el cultivo de un invernadero, y pues se va a producir una niebla. Entonces la velocidad libre de caída libre de las gotas pues va a ser lenta, y como son muy pequeñas pues el transporte se van a transportar fácilmente por la corriente de aire en el invernadero.
Los sistemas de nebulización suelen tener una eficiencia de evaporación relativamente baja en comparación con los sistemas de ventilador. Los valores de eficiencia de saturación pues varían del 10 al 37%, con un promedio de 23.5% para los sistemas de nebulización, y pues a presiones de 75 a 1380 kilopascales. La eficiencia de los otros sistemas pues varía del 6 al 9%, promedio de 75.5%, y pues con presión de agua, ¿no? Entonces, el sistema de enfriamiento evaporativo utilizado en el invernadero pueden influir fuertemente en los perfiles de temperatura y de humedad de este. Entonces se han llevado a cabo pues distintos estudios sobre la eficiencia y el modelado del sistema de enfriamiento evaporativo. Entonces se encontró que la eficiencia de enfriamiento evaporativo es el 40 y el 70%, y los gradientes de temperatura se obtuvieron con tasas de ventilación y flujos de agua elevados. También se encontró que el enfriamiento de los invernaderos comerciales a gran escala en el periodo de verano pues es un problema en muchas regiones, sobre todo cuando son regiones pues que hace mucho calor. Con base al artículo tuvo como que objetivo investigar la eficiencia de los sistemas de nebulización utilizados en invernaderos a gran escala, además de pues evaluar los efectos del sistema de nebulización sobre un microclima, el microclima que se genera en el invernadero, y la eficiencia de este sistema de nebulización en los efectos de enfriamiento y humidificación del sistema, pues en el invernadero de plástico, y determinar la tasa de flujo de aire y tiempo de evaporación, pues para caracterizar la eficiencia del sistema de nebulización. Pues ahora vamos a pasar a los materiales y métodos. Pues el experimento del 16 de mayo al 12 de junio de 2002 en un gran invernadero comercial ubicado en Kurova, en la provincia de Adana, en Turquía. Pues es un lugar que hace calor. Ahorita pues van a ver las temperaturas más o menos que se manejan, y pues son algo elevadas. Entonces para esta pues son muy dedicadas al calor. Entonces es por eso que se usó ese sistema. El invernadero de plástico pues que tiene las medidas de 105.6 metros de ancho por 205 metros de largo, formado pues por 11 tramos. Cada tramo tenía 9.5 metros de ancho por 12.5 metros de largo, con una cresta de metros y un canalón de 4 metros sobre la superficie del suelo. Pues el invernadero, como dice aquí, es un invernadero de plástico. Está recibiendo con una película de polietileno de 150 micras, y pues tenía aditivos de infrarrojos y rayos ultravioleta para que no llegaran a la matriz del polímero y lo dañaran. El invernadero pues tenía una integración continua en el techo y estaba orientado en dirección este. Para este pues los parámetros meteorológicos se midieron abiertos hasta aproximadamente el 10%. Cada tramo del invernadero de plástico controlado por computadora, o sea que en ciertos sistemas empezó a funcionar. O sea, se utilizó comercialmente para la variable de first red, y se en un contenedor
tenía unas medidas de 0.56 metros de ancho por 1.04 metros de largo y 23 metros de escoria volcánica y de materiales orgánicos. Y pues estos se colocaron paralelos a las boquillas en 9 filas de 200 metros y en cada tramo con 182 metros entre los centros de la fila. La altura de las plantas fue de 1.1 metros durante el periodo experimental y se le aplicaron agua y nutrientes, como vendría siendo nitrógeno, fósforo, potasio, nutrientes mediante un riego por goteo. Y el índice de área foliar fue de 2 durante el periodo de medición. Pues este es la imagen de lo el invernadero de plástico con el sistema de nebulización. El sistema de nebulización pues consta de un ablandador de agua, consta de pues para evitar que se tapen boquillas, también tiene un depósito de agua, bombas para generar la, y pues también un regulador de presión. Lo más importante son las válvulas generadoras de niebla. En el diagrama pues son tuberías de PVC lo que se maneja. Entre el agua va con unas atmósferas y aquí vendría siendo un crossover completo. Son las boquillas generadoras de niebla y pues estas boquillas generadoras de niebla vieron sobre el invernadero de plástico. Se líneas con 82 boquillas en cada tramo de invernadero y pues cada boquilla tiene un espaciado de 2.5 metros. El sistema de alimentación de agua eléctricamente dependiendo de la humedad relativa dentro del invernadero de plástico. El sistema de boquillas se forzó a tener el 60% de humedad relativa durante el día. Pues el funcionamiento del sistema de nebulización estaba controlado por un climático conectado a los sensores de temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Ok, entonces pues se instaló un sistema se instaló un sistema de medición que midiera también la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo exterior, y pues estas temperaturas se midieron a una altura de 2.5 metros a una distancia de 12 metros del invernadero. Las mediciones de la radiación solar global se tomaron a una altura de 6 metros sobre la superficie del suelo, 12 metros del invernadero de plástico. También pues se tomó la velocidad y la dirección del viento con instrumentos vectoriales, y las mediciones se tomaron a una altura de 10 metros sobre el suelo y a una distancia de 12 metros del invernadero de plástico. Pues esto se basó en los supuestos de una condición de estado estacionario y en la temperatura deseada conocida. La humedad relativa del invernadero y el flujo de aire requerido se pueden aproximar pues mediante la siguiente ecuación. Pues aquí tenemos que el caudal de aire de ventilación o la tasa de flujo de aire va a ser igual a I, que es la irradiación solar, O, que es la transmisión de radiación del invernadero, gamma, que es la proporción de la radiación solar que ingresa al invernadero, pues que se utiliza para aumentar la entropía del aire interno, U, que es el coeficiente total de pérdida de calor del invernadero, TG, que es la temperatura del aire dentro del invernadero, menos la T inicial, que es la temperatura del aire fuera del invernadero, sobre pues la entalpía del aire dentro del invernadero, sobre la H inicial, que es la entalpía del aire fuera del invernadero.
fórmula se calculó. Tenemos que la transmisión de radiación de un invernadero, que viene siendo el tau, está influenciada por una serie de factores, pues como el diseño del invernadero, el material de cobertura, la construcción del invernadero, la orientación que va a tener, la incidencia de la radiación, la latitud, la hora del día, las estaciones del año, y pues la condensación en la cubierta del invernadero. Entonces, pues se han realizado numerosos estudios en diferentes tipos de invernaderos. Entonces, lo que hizo el autor pues fue revisar la literatura y pues encontrar uno que se ajustara a los parámetros del invernadero, y entonces pues seleccionó que la transmisión de radiación del invernadero de plástico pues sería de 0.75. El alfa, que es la proporción de radiación solar, pues depende de la proporción del piso cubierto por las plantas y generalmente se encuentra en un rango de 0.3 a 0.7. Entonces, pues aquí lo que hizo él, pues normalmente se puede suponer que el valor más alto del alfa es el 50% de la energía neta del invernadero. Entonces él tomó esa alfa como 0.5. Y pues para la U, que es la pérdida de calor, para los invernaderos de plástico, pues varía entre un rango de 6.0 a 8.0 watts sobre el metro cuadrado por grado centígrado. Y lo que hizo él pues fue tomar un valor de 7.0 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Pues después tenemos que la energía solar absorbida dentro de los invernaderos se puede convertir en calor latente, la evaporación de las gotas de agua generadas por el sistema de nebulización y pues por la transpiración de la planta. Entonces esta tasa de flujo de evaporación se calculó mediante la siguiente ecuación. Tenemos que el caudal másico de evaporación va a ser igual al caudal del aire por la humedad absoluta del aire dentro del invernadero menos la humedad absoluta fuera del invernadero. Para estos factores de humedad absoluta pues influye lo que las gotas de agua generadas por el sistema, la boquilla generadora de niebla, y pues también por el proceso de transpiración de la planta. Para este cálculo pues se tuvo en cuenta que la evaporación fue total tanto en la boquilla generadora de niebla como en la transpiración de la planta. Y pues en estos son normalmente evaluados en términos de enfriamiento evaporado o eficiencia de saturación. Aquí tenemos que la eficiencia del sistema de nebulización pues va a ser igual a las diferentes temperaturas pues del bulbo seco fuera del invernadero y del bulbo seco dentro del invernadero sobre la misma temperatura del bulbo seco del invernadero por la del bulbo húmedo fuera del invernadero. Y pues como es se va a multiplicar por 100. Pues después pasamos a lo que viene siendo los resultados. Pues esta eficiencia del sistema de nebulización en el invernadero de plástico pues se utilizó especialmente, se utilizaron en los datos pues los días más calurosos que fueron fueron consecutivos, y pues se compararon la temperatura del aire dentro del invernadero de plástico con la temperatura del aire en el exterior, pues como medidas importantes. Pues en el artículo, como dije ahorita, se discuten los resultados de los 3 días consecutivos en los que las temperaturas del aire exterior fueron las más altas. Pues aquí en la tabla vienen los valores del clima interior y exterior entre las 7 horas y las 19 horas. Y pues los parámetros de eficiencia durante los 3 días del periodo de prueba. Viene el mínimo, viene el máximo y viene uno promedio. Entonces, pues tenemos la radiación solar, tenemos la temperatura del aire exterior, que pues aquí se destaca el máximo, que fue la temperatura de 40 grados centígrados,
Exterior, pues aquí vemos la diferencia que el sistema de nebulización pues sí trabajó. Tenemos la velocidad del viento, que pues también varía con las horas, y con un mínimo de 0.6 y un máximo de 4.1. El caudal mecánico, el caudal de evaporación, el caudal de aire, y pues también la eficiencia del sistema, que como vemos, cuando la temperatura es muy alta, pues la eficiencia tiene el sistema. Igual está dado en porcentaje. Entonces, la temperatura del aire en invernadero de plástico disminuyó al aumentar la transferencia de calor sensible y latente desde el invernadero de plástico hacia el exterior. En esta figura 2, pues, se muestra el cambio de la radiación solar en función de las horas, y pues también el cambio de temperatura del aire dentro del invernadero, igual en función del cambio de horas de tiempo. Entonces tenemos que pues para las de las 12 hasta la 1:30 más o menos es cuando más radiación solar hay. La temperatura del aire exterior pues también están más elevadas. La diferencia de temperatura en el interior pues es también cuando es más grande. Tenemos que en la temperatura de aire de 40 grados centígrados y humedad relativa de 32.6, el sistema de nebulización pues proporcionó un efecto de enfriamiento de 6.6 grados centígrados, y pues el sistema de nebulización redujo la temperatura media del aire alrededor de la planta de Rosas en un 35%, digo, centígrado, pues en promedio, ¿no? En el invernadero de plástico. Este resultado se debe al hecho de que la depresión del bulbo húmedo en Adana pues es normalmente baja, y por lo tanto el efecto de enfriamiento potencial del sistema de nebulización pues se ve limitado. Después tenemos la figura 3, que es el cambio de velocidad del viento y el caudal de aire en función del tiempo. Pues aquí el sistema de ventilación fue controlado por las aberturas del techo durante las 7 horas y las 19 horas. Como les había comentado, pues las rejillas se abrieron a un 10% aproximadamente de su capacidad de soporte, y la tasa de ventilación está influenciada por factores ambientales, pues como la velocidad del viento, la dirección del viento y pues la diferencia de temperaturas del aire del interior y el exterior del invernadero. La velocidad del viento fuera del invernadero de plástico fue de 0.6 a 4.1 metros sobre segundo, y pues con una velocidad media del viento de 2 metros sobre segundo durante el periodo experimental promedio que se calculó. Entonces, a medida que la temperatura del aire y la radiación solar aumentaron, en el invernadero de plástico la ventilación alcanzó los 41.6 metros cúbicos sobre segundo. Esto fue pues a las 13:30 horas, y pues se encontró que la mayor tasa de ventilación fue esa. Eso pues fue cuando la diferencia de entalpías dentro y fuera era solo de 3.92 kilojoules sobre kilogramo. Para las dos, la tasa pues, de ventilación disminuyó a 16.4 metros cúbicos sobre segundo, y pues es debido a la mayor diferencia de entalpía dentro del aire y fuera. Por lo tanto, la diferencia de entalpía del aire dentro y fuera tiene una fuerte influencia en la tasa de ventilación cuando la velocidad del viento y la diferencia de temperaturas del aire eran menores. Entonces, esto significa que en un promedio de 13.6 metros cúbicos de aire caliente y húmedo por segundo se retiraron del interior del invernadero de plástico al exterior durante el periodo experimental. En la figura 4 viene el cambio de la eficiencia del sistema de nebulización en función del tiempo, junto con
la humedad relativa del aire. Entonces tenemos pues la humedad relativa del aire exterior y la del interior, y la eficiencia del sistema de nebulización. Esto pues igual es en el transcurso de horas que se fue dando, y pues tenemos un máximo del sistema de nebulización cuando las humedades relativas pues eran muy diferentes. O sea, mientras más diferentes eran estas humedades, más eficiente, el sistema de nebulización pues era más eficiente. La eficiencia del sistema de nebulización pues varió en función del tiempo durante los días que se llevó a cabo el experimento. Esta eficiencia se vio fuertemente afectada por la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo del aire exterior, pues que se vio afectado principalmente por la humedad relativa. La diferencia entre la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo se conoce como depresión de bulbo húmedo. La eficiencia del sistema de nebulización, como les comentó, aumentó a medida que disminuyó la humedad relativa del aire exterior, y pues esta eficiencia osciló entre 11% y 80% durante el periodo experimental, y el promedio que se obtuvo fue un promedio de 5.5%. Después tenemos el cambio de la tasa de flujo de evaporación y la tasa de flujo de aire, también en función del tiempo. La tasa de flujo de aire pues osciló entre 39.3 y 299 kilogramos por hora sobre metro cuadrado dentro del invernadero de plástico. Y ya que las temperaturas del aire entre el interior y el exterior del invernadero de plástico había aumentado, la temperatura del aire y la humedad relativa fueron pues 34.3 grados y 58.5% respectivamente. En el caso de la tasa de flujo de evaporación, pues aumentó a medida que aumentaba la transferencia del calor del invernadero de plástico. Durante el periodo experimental, pues el valor medio que se obtuvo fue de 483 gramos sobre hora por metro cuadrado. Pues esto significa que se evaporaron 483 gramos de agua, siendo pues la nieve del sistema de nebulización y pues la transpiración de la planta. Aquí tenemos la relación entre la tasa de flujo de evaporación y la tasa de flujo de aire en el invernadero de plástico. Pues se aprecia un aumento de forma lineal. La tasa de flujo de evaporación aumentó linealmente con el aumento de la tasa de flujo de aire en el invernadero de plástico. Pues la línea de regresión de entre ambos flujos 4.19 y una R cuadrada igual a 0.72. El flujo de evaporación se calculó sobre la base de la tasa de flujo de aire y la diferencia de humedad absoluta entre el aire interior y exterior. La tasa de flujo de evaporación a medida que aumentaba la tasa de flujo de aire, y pues esto fue durante el periodo experimental. Aquí tenemos pues la eficiencia del sistema de nebulización en función del tiempo de flujo de evaporación. Encontramos aquí que la eficiencia del sistema de nebulización, el mayor valor pues fue cuando se logró, cuando en el invernadero de plástico la tasa de flujo de aire pues tuvo su máximo. Entonces fue cuando se logró la mayor eficiencia del sistema de nebulización. Pues aquí tenemos la relación entre la eficiencia del sistema y la diferencia de humedad absoluta. La eficiencia del sistema de nebulización aumentó a medida que aumentaba la diferencia de humedad absoluta entre el aire exterior y el aire interior. Pues como lo habíamos visto en la gráfica, cuando mayor era esa diferencia, más eficiente era el sistema de nebulización.
Y pues ya tenemos las conclusiones. Pues pudimos ver que el aire dentro del invernadero plástico eh, logró que se redujera la temperatura a 6.6 grados centígrados, más baja que la del exterior. Se obtuvo que la humedad relativa dentro del invernadero de plástico pues, incrementó en un 25% en promedio, y además que la eficiencia promedio del sistema de nebulización pues fue del 50.5%. La relativa fuera el invernadero de plástico afectó la eficiencia del sistema de nebulización, pero pues también se ve que cuando la humedad relativa exterior pues es menor, pues la eficiencia del sistema aún. También es necesario pues conocer las prácticas de ventilación del invernadero para proporcionar un buen control de condiciones ambientales internas y pues rendimiento de los cultivos y obtener productos de alta calidad. Pues en este caso las rosas, que era lo que se estaba manejando, pues ocupaban un alto contenido de humedad para que no se marchiten y pues no haya mucha evaporación de agua. Entonces por eso es que se eligió este sistema y se manejaban estas condiciones. Todo de mi parte.